La tarea más difícil en coyunturas como la actual es pensar el escenario globalmente. Tomar cierta distancia del aluvión de novedades, muchas veces expandidas a propósito, para discernir cuáles son las grandes tendencias sobre las que estamos debatiendo o directamente actuando. Con mayor razón, sí, como dicen algunos, el gobierno está desplegando una estrategia de bomba de sonido. Esto es, que pretende aturdir a todo el mundo e impedir que en esa batería múltiple de cosas nadie responda nada. Esto es fue primero el caputazo con las baterías de medidas económicas inmediatas que impulsó el ministro de Economía con la devaluación como eje y la inflación que se disparó. Después el decreto de necesidad de urgencia extenso que abarcaba múltiples temas. Y por último la ley ómnibus también, con centenares de artículos que pretenden cambiar todo. Tienen un núcleo racional aquellos que manifestaron que en realidad lo que está llevando adelante el gobierno es un intento de reforma constitucional encubierta, es decir, sin convocar a una constituyente. Esto lo explicaron muy bien algunos constitucionalistas. O peor aún, exigiendo una ilimitada delegación de poderes hacia el Ejecutivo por 2 años, que puede ser autoprorrogable por 2 años más, y que prácticamente implican la suma del poder público. Esto combinado con un fortalecimiento del poder represivo del Estado y la limitación de libertades democráticas básicas. Ese sería todo el paquete. Los cientos de artículos del decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus pueden analizarse específicamente. Celeste analizó algunos, Pablo va a analizar otros, pero el sentido general en todas las resoluciones y las propuestas es el mismo: despojar de derechos a las mayorías de trabajadores, trabajadoras y mayorías populares, y colmar de privilegios al poder económico. Gatito mimoso del poder económico, dijo Miriam Bregman en el debate presidencial, y algunos se lo tomaron en joda o para la banalización mediática. Sin embargo, el proyecto que está desplegando el gobierno, demostró que era una caracterización absolutamente científica. Llegaron al poder para devolverlo. Esta afirmación que alguna vez utilizó el periodista Martín Rodríguez sobre el macrismo le calza como anillo al dedo a este macrismo con 40 grados de fiebre, que es el proyecto libertariano. El decreto y el proyecto de ley están hechos a la medida del capital financiero, de los bancos, del agropower, las petroleras, las mineras, con los apellidos y dueños más importantes del país: Roca, Galperín, Eurnequian, Migoya, entre muchos otros. La pregunta que los periodistas o analistas políticos estuvieron haciendo por estos días, estas horas, es: ¿cuál es la estrategia política de Milei? Podrían plantearse algunas hipótesis. La primera, pongamos, Milei cree que puede lograr, haciendo todo rápido, que no haya ninguna resistencia, ni política ni social, y puede lograr que se aprueben o que no se rechacen su programa de reformas en ninguna institución del poder político. Quizás piense eso. La segunda, en realidad tira todo el paquete con un programa de máxima para abrir negociaciones con los distintos sectores y después de ese 100% lograr un 20%, pongamos, que sería un montón, y haber avanzado algo en sus objetivos generales. La tercera, que en realidad es consciente de que puede ser rechazado, por ejemplo el DNU o la ley misma, pero busca eso para después convocar a un plebiscito y tratar de revalidar sus propuestas con un método clásicamente populista, es decir, de obviar todas las instituciones y hablar directamente con su pueblo. El periodista Jorge Liotti, en un muy interesante artículo publicado en el diario La Nación el domingo pasado, afirmó que en el gobierno hay un fuerte autoconvencimiento sobre que este set de reformas emana de 2 cuestiones: de las encuestas que ellos manejan, que dicen que el presidente tendría un nivel de aprobación del 60%,
pero también del hecho de que Milei es un sujeto político muy diferente a todo lo conocido hasta ahora, no solo por su carácter de outsider, de venir de afuera del sistema político, sino por la interpretación que hace de su propia tarea. Él entiende la presidencia como un trabajo y también como una misión. En la segunda visión, en esto de que es una misión, pesa un profundo misticismo, dice Liotti, la idea de ser el elegido para cumplir un mandato, un destino celestial. El mandato del pueblo, recordemos, surgido de un balotaje con toda la fragilidad que tiene esa composición, esa amalgama de votos, y el mandato de Dios. Todo esto lo conduce a no moderarse prácticamente ante nada, como haría presuntamente cualquier político profesional, o a no hacer esos cálculos, porque a él lo sostiene el favor popular y las fuerzas del cielo. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta visión? Uno solo: la realidad. Y esa realidad dictamina que el triunfo electoral no fue sinónimo de adhesión a todos los postulados ideológicos reaccionarios que despliega, y que fue una mayoría circunstancial, mucho más circunstancial de lo que ellos creían, y producto de una crisis política de representación. Además, que un cambio de gobierno no es sinónimo tampoco de un cambio en la relación de fuerzas. Una relación de fuerzas que se había comenzado a manifestar en las calles, en los cacerolazos, en las concentraciones, ruidazos. En la marcha convocada por la CGT a tribunales para presentar un amparo de medida cautelar que desbordó la propia convocatoria moderada, digamos, de las centrales sindicales, y finalmente en el llamado a un paro general con movilización para el 24 de enero, 45 días después de asumido el gobierno. La convocatoria más inmediata de la historia, de un paro general, de la historia de la Argentina moderna. Digamos, inmediata quiere decir del promedio que se han convocado por las dirigencias sindicales tradicionales, no porque sea el tiempo justo, digamos, porque quizás se necesitaba antes o más preparado o lo que sea. Cualquiera lo puede discutir, pero sí del promedio que se han convocado en la historia, por lo menos en la historia de la democracia hasta acá. En un artículo que publiqué en la revista Panamá el sábado pasado, me preguntaba si el despliegue del movimiento, todavía no estaba el llamado al paro, pero sí muchos estados asamblearios de trabajadores y trabajadoras, cacerolazos, ruidazos, concentraciones, alcanzaría para derrotar el plan de Milei. Y decía que nadie podía asegurar de antemano, pero que los mariscales de la derrota y los cultores del hecho consumado, que siempre sentenciaban que ya habíamos llegado al fin de la historia y a la atomización de la sociedad al ritmo de la música libertariana, debieron tomar nota del nuevo escenario, que también hubo respuesta del otro lado, y de eso hablábamos un poco con nuestro entrevistado recién. Y recordaba una entrevista reciente en la que Pablo Gerchunov, historiador económico, más bien liberal, afirmaba que Milei tenía una ventaja desde el principio, bueno, por cierto cansancio y la extenuación que había en la sociedad después de tantos años de crisis crónica, pandemia de por medio, no nos olvidemos de eso, pero, decía Gerchunov, tiene que saber que ese boxeador se va a recuperar. Que la sociedad argentina es una sociedad rebelde, plebeya, molesta, igualitaria. Y además, decía Gerchunov, todos esos rasgos no los va a perder, pueden estar en algún momento adormecidos, pero no los va a perder. Eso es lo que empezó a emerger por estas horas, por estos días, o en estas semanas. A tal punto que los dirigentes de la CGT, que durante todos estos años no hicieron más que dejar pasar los planes de ajuste contra los trabajadores, entre ellos la caída del salario real, estrepitosa caída del salario real, tuvieron que llamar a un paro. Lo que hasta ahora parecía ser un monólogo un poco siniestro y un poco psiquiátrico, se transformó en un diálogo que promete tiempos interesantes, decía en la nota de Panamá. Bueno, esos tiempos recién comienzan.